John Cooper no había llorado desde el día en que enterraron a su hija. No era un hombre que llorara, era un hombre que trabajaba, aguantaba y seguía adelante, porque eso era todo lo que conocía. Pero la mañana en que entró en ese granero y encontró a una niña acurrucada detrás de las pacas de heno, sostenía 3 huevos robados contra su pecho, como si fueran las cosas más preciosas del mundo. Algo se quebró dentro de él, algo que no sabía que todavía estaba allí. Si esta historia te conmueve, suscríbete, sigue cada parte hasta el final y deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja la historia de esta pequeña niña. El verano de 1883 fue duro en Clearwater Basin, Wyoming, el tipo de dureza que no pedía permiso. Los arroyos se secaron, la hierba se volvió quebradiza, y el cielo se tornaba del color del latón viejo al mediodía, todos los días. Los rancheros que habían sobrevivido a ventiscas, inundaciones y la fiebre del ganado miraban ese cielo y negaban con la cabeza, como hombres leyendo malas noticias en una carta que no esperaban. John Cooper había dejado de leer cartas hacía 3 años. Dejó de leer la mayoría de las cosas, si era honesto consigo mismo. Hacía lo que había que hacer. Alimentaba a los caballos, reparaba la cerca, acarreaba agua cuando el pozo iba lento. Y cuando el día terminaba, se sentaba en el porche con las botas quitadas. Y veía llegar la oscuridad. Esa era su vida. No era mucho, pero era suya, y había hecho las paces con ella. Tenía 41 años. Parecía de 50. Sus manos eran las de un hombre que nunca había tenido un día fácil. Anchas, llenas de cicatrices y perpetuamente ásperas, sin importar cuánto las trabajara. Su rostro estaba curtido hasta lo esencial. Mandíbula, ceño, 2 ojos grises que no revelaban mucho. No se había afeitado en una semana. No había tenido ninguna razón para hacerlo. El rancho Cooper se asentaba en 240 acres de hierba mixta y roca roja. A unas 6 millas al este del pueblo de Drywater, había sido la tierra de su padre y del padre de su padre antes que él. La casa era sólida pero sencilla. El granero era más grande que la casa, lo que decía algo sobre las prioridades de los hombres que lo habían construido. Escuchó el ruido justo después de las 4 de la mañana. Siempre había tenido el sueño ligero. Su esposa, Margaret, solía bromear sobre eso. Decía que dormía como un hombre que esperaba problemas, con un ojo siempre entreabierto. Ella no se había equivocado. Se sentó antes de que el sonido se registrara por completo, con las botas ya a medio poner. El viejo Winchester bajado de la pared antes de haber decidido del todo alcanzarlo. Algo en el granero. Cruzó el patio en la oscuridad sin una linterna. Conocía esta tierra como conocía su propio rostro. Cada tabla, cada hoyo en la tierra, cada lugar donde el poste de la cerca se inclinaba un poco a la izquierda. Se movió en silencio y se movió rápido. Y llegó al lado de la puerta del granero y la abrió con el cañón del rifle por delante. La linterna de adentro estaba encendida, con la luz baja. Él no había dejado una linterna encendida. Entró. Ella estaba detrás de la tercera paca de heno. Casi no la ve. Se había aplastado contra la pared del granero, con las rodillas levantadas, y era tan pequeña y estaba tan quieta que por medio segundo su cerebro no la registró como una persona. Luego se movió, solo sus manos, apretando algo contra su pecho. Huevos, 3 de ellos, marrones, acunados contra el frente de un vestido que había visto mejores años, muchos mejores años. John levantó el rifle. Fue instinto, puro y simple. La niña lo miró. No gritó, no corrió. Solo lo miró con un tipo de ojos que no se olvidan. Grises oscuros, enormes y con un cansancio profundo. Los ojos de algo que ha sido perseguido demasiado duro y por demasiado tiempo. Y que ha dejado de esperar misericordia. Tenía el labio partido. El lado izquierdo de su cara tenía un moretón que se había vuelto amarillo verdoso en los bordes, lo que significaba que tenía unos días, lo que significaba que no había sido el primero. Tendría quizás 10 años, tal vez 11, pequeña para la edad que tuviera. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella dijo con una voz tan baja que casi no la escuchó: «Por favor, no dispare, señor, solo tengo hambre». John Cooper se quedó allí con el rifle en las manos y miró a esa niña.
y sintió que algo se movía en su pecho, algo que no podría haber nombrado y que no habría intentado nombrar. Bajó el arma. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», dijo él. «2 noches». No apartó la mirada de él. Tampoco se inmutó. Sostenía esos huevos como si fuera a morir antes de soltarlos. «¿Duermes en el heno?». «Sí, señor». «¿Bebes del abrevadero?». Una pausa. «Sí, señor». Él exhaló lentamente por la nariz. Apoyó el Winchester contra la pared, con el cañón hacia arriba, lejos de ambos, y se agachó a su nivel. Porque había aprendido hace mucho tiempo que no te ciernes sobre un animal asustado si quieres que confíe en ti. «¿Esos huevos son tuyos?», dijo él. «No, señor». Ella los miró, pero iba a devolver las cáscaras para que supiera cuántos eran. Él casi dijo algo. Se detuvo. «¿Tienes un nombre?». «Emma». «¿Emma qué?». Ella dudó lo suficiente como para que él lo notara. «Greenfield». «¿De dónde eres, Emma Greenfield?». Otra pausa, esta más larga. «De ninguna parte ahora», dijo ella. Él la miró por un momento. Luego se levantó, recogió su rifle y caminó hacia la puerta del granero y la abrió más, para dejar entrar la temprana luz gris que comenzaba a filtrarse desde el este. «Vamos, entonces», dijo él. Ella no se movió. «Dije vamos, no voy a dispararte. Si fuera a dispararte, ya lo habría hecho». «¿A dónde vamos? ¿Adentro?». «Voy a hacer huevos». Hizo una pausa y luego agregó: «Puedes quedarte con esos si quieres. Cocinarlos también, si prefieres. Pero tengo una docena completa en la cocina y solo tengo un estómago. Así que podríamos devolver los tuyos con las gallinas». Ella lo miró fijamente. Podía verla procesándolo. El cálculo de confianza que una niña en su posición ejecutaba por instinto. Amenaza, ruta de escape, probabilidad de daño. Carraspeó. Lo había visto antes. Lo había visto en caballos que habían sido maltratados. Lo había visto en hombres que habían regresado de cosas de las que no hablaban. «No va a encerrarme», dijo ella. «¿En la cocina? ¿En ningún sitio?». «No», dijo él. «No lo haré». Ella miró los huevos en sus manos, luego lo miró a él, luego se puso de pie. Él hizo huevos revueltos, cerdo y galletas que sobraron de la noche anterior. No habló mientras cocinaba. Ella se sentó a la mesa y lo observó, con ambas manos planas sobre la mesa, como si estuviera lista para empujar y correr si lo necesitaba. Y comió todo lo que él le puso delante tan rápido que él volvió y cocinó más sin decir una palabra al respecto. Cuando ella se comió el segundo plato y bebió 2 vasos de agua y una taza de café, a la que hizo una mueca, pero que terminó de todos modos, él rellenó su propia taza y se sentó frente a ella. «Muy bien», dijo él. Ella lo miró. «¿De dónde vienes?». Ella miró la mesa. «Emma, no soy la ley. No tengo ninguna razón para enviarte a ningún lugar al que no quieras ir. Pero me gustaría saber con qué estoy lidiando». Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Afuera, los gallos habían comenzado a cantar, y el cielo se estaba volviendo rosa y naranja, y el calor del día ya comenzaba a presionar a través del cristal de la ventana. Él esperó. Era bueno esperando. «Mi mamá murió», dijo finalmente, «el invierno pasado, de fiebre». «¿Y tu padre?». «Se fue antes de que yo naciera. Nunca lo conocí». John asintió, no presionó. «Mi tío me acogió después de que mamá muriera. El tío Jack». Dijo el nombre como si tuviera un mal sabor. «Tenía un lugar en Billings. Dijo que podía quedarme si trabajaba». «¿Qué tipo de trabajo?». «Todo». Lo dijo sin rodeos, sin drama. Solo un hecho. Cocinar, limpiar, acarrear agua, remendar, palear el establo desde antes del amanecer hasta después del anochecer, todos los días. Hizo una pausa. Bebía. Cuando bebía se ponía malo. Sus dedos fueron a su cara, casi tocaron el moretón descolorido, se detuvieron. Se ponía cada vez más malo cuanto más tiempo estaba allí. La mandíbula de John se tensó. Mantuvo su rostro inmóvil. «Hace 3 semanas me golpeó tan fuerte que caí contra la estufa. Me quemé el brazo». Se subió la manga para mostrarle, solo brevemente,
una cicatriz pálida en el interior de su antebrazo que todavía estaba rosa y nueva. Luego se bajó la manga. Me fui esa noche. Tomé la comida que pude llevar y comencé a caminar. ¿A dónde intentabas llegar? Ella lo miró entonces, y había algo en esos ojos grises que era a la vez más joven y más viejo que sus años. Una honestidad que había sido despojada de toda suavidad. A cualquier lugar donde él no estuviera, dijo ella. John Cooper se quedó con eso por un momento. ¿Qué tan lejos caminaste? 60, quizás 70 millas, creo. Dormí en zanjas, comí lo que pude encontrar. Se encogió de hombros como si no fuera nada. Como si una niña durmiendo en zanjas durante 3 semanas fuera simplemente algo que había sucedido y ella lo había superado. Y aquí estaba. Encontré su granero hace 2 noches. El heno era suave y estaba más fresco que afuera. Tomé los huevos porque no había comido en 2 días. Hizo una pausa. Siento haberlos tomado. No lo sientas, dijo él. Ella lo miró. Son huevos, dijo él. Tengo gallinas que los ponen todas las mañanas. Se lo pida o no, no voy a negarle 3 huevos a una niña hambrienta. Ella guardó silencio de nuevo. Carraspeó. Él se levantó y llevó ambos platos a la pila. Accionó la bomba y les echó agua y los puso a secar. Y mientras tanto, pensaba intensamente en algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Emma, dijo sin darse la vuelta. Señor, ¿qué es lo que quieres ahora mismo? Si pudieras tener cualquier cosa. Ella se tomó un momento con eso. Podía oírla pensar. Un lugar donde quedarme, dijo finalmente. Un lugar seguro. Puedo trabajar. No soy perezosa. No importa lo que dijera el tío Jack. Soy una buena trabajadora. Sé cocinar y limpiar. Y ya sé cómo ordeñar vacas. Puedo hacer lo que sea necesario. Él se dio la vuelta y la miró. Sé que puedes, dijo él. Eso no está en duda. Sacó la silla de nuevo y se sentó. Y cruzó las manos sobre la mesa y la miró directamente. Tengo un rancho que necesita ser manejado. Soy un solo hombre y hay más trabajo del que un hombre debería manejar. Me vendría bien la ayuda y podría pagarte un alojamiento y comida justos. Y un pequeño salario cuando llegue la cosecha. Sus ojos se volvieron cautelosos. Solo alojamiento y comida por ahora, hasta que vea lo que trae el verano. Ella asintió lentamente. Eso es justo. Hay algo más, dijo él. Ella esperó. Él no había planeado esto. No lo había pensado bien. Más tarde se lo preguntaría a sí mismo. ¿Qué se había movido en él cuando miró a esa niña comiendo huevos revueltos en su mesa? Como si no hubiera comido en una semana, lo cual en gran parte era cierto. Más tarde pensaría en Margaret y en su hija Clara, que tenía 9 años cuando la fiebre se la llevó, y que tenía ojos grises como los de Emma Greenfield, oscuros, enormes y honestos como el clima. Pero en ese momento simplemente lo dijo. Tienes 2 opciones. Puedes trabajar aquí como empleada y te trataré con justicia y no te faltará de nada. O, se detuvo, se aclaró la garganta. O puedo llevarte al pueblo el lunes, ver al juez Howlett y comenzar el papeleo para acogerte formalmente como mi pupila, como familia. La miró a los ojos. Como mi hija, si esa es una palabra que todavía significa algo para ti. El silencio que siguió fue tan completo que pudo oír a las gallinas en el patio. Emma Greenfield lo miró fijamente. Usted no me conoce, dijo ella. No, no te conozco. Podría ser un problema. Podría serlo, asintió él. Hasta ahora solo has robado 3 huevos y has bebido del abrevadero de mis caballos. He tenido peores invitados. Su boca se movió. No fue exactamente una sonrisa, pero fue el fantasma de la arquitectura de una. Y fue la primera vez que vio algo así en su rostro. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella. Acoger a la hija de un extraño. ¿Por qué haría eso por alguien que ni siquiera conoce? John Cooper guardó silencio durante mucho tiempo. La mañana entraba por la ventana en largas y planas franjas de oro, y el calor aumentaba. Y en algún lugar del patio, uno de los caballos hacía ruido,
y necesitaba atención. Tenía 100 cosas que hacer antes del mediodía. Se quedó sentado. Tenía una hija, dijo él. Se llamaba Clara. Tenía 9 años cuando murió. Su madre se fue 6 meses después. Miró sus manos sobre la mesa. Este rancho ha estado en silencio durante 3 años. Demasiado silencioso. Y tú entraste en mi granero buscando algo a lo que aferrarte. Levantó la vista. Supongo que sé cómo se siente eso. Emma lo miró durante mucho, mucho tiempo. Luego dijo en voz muy baja, no sé cómo llamarlo. Mi nombre es John, dijo él. Puedes llamarme como te parezca correcto. Ella asintió, miró la mesa, volvió a levantar la vista. Quiero trabajar, dijo ella. Por ahora, quiero ganarme mi lugar. No. Se detuvo, comenzó de nuevo. No quiero que me den cosas que no me he ganado. Mi tío solía decir que eso era lo único que mantenía a una persona honesta. John pensó que Jack, quien quiera que fuera, había hecho mucho daño usando esa frase. Está bien, dijo él. Tú trabajas, te ganas el sustento y lo tomamos día a día. ¿Y lo otro? Dijo ella. ¿Lo que dijo sobre el juez? Esa oferta no caduca, dijo él. Se mantiene mientras la quieras. Ella guardó silencio por un momento. Luego asintió una vez, decisiva y limpia, como una persona que había estado tomando decisiones difíciles toda su vida y se había vuelto eficiente en ello. Está bien, dijo ella. Gracias, señor Cooper. John, dijo él. Ella casi sonrió de nuevo. Gracias, John. Era una trabajadora. Él no lo había dudado, pero la primera mañana lo demostró de manera contundente. Le mostró las vacas lecheras y ella se encargó de ellas sin quejarse, hablando en voz baja a los animales, como lo hace alguien que ha pasado tiempo con el ganado. Y ha aprendido que la gentileza funciona mejor que la fuerza. Llenó ambos cubos sin que se lo pidieran 2 veces, y los llevó de vuelta a la casa, y los puso en el rincón fresco, como él le dijo, sin preguntar por qué. Recogió los huevos y los contó en voz alta. 16. Y los colocó en la cesta con tanto cuidado que era casi doloroso de ver, como si supiera lo que valían de una manera que iba más allá del precio de los huevos. Barrió el porche, partió leña y acarreó agua del pozo. Y cuando él entró para la comida del mediodía, ella había comenzado una olla de algo en la estufa, usando lo que encontró en la despensa. Y no estaba mal. Tampoco estaba bueno, pero no había tenido ninguna instrucción, y había hecho algo comestible con frijoles secos y cerdo salado, que era más de lo que él había logrado algunas noches cuando sus huesos estaban demasiado cansados para pensar con claridad. No tenías que hacer eso, dijo él. Sé cocinar, dijo ella sin levantar la vista de la olla. Solo necesito aprender qué tiene y dónde está. Justo. Comió con él en la mesa. Esa primera comida fue mayormente silenciosa. No un silencio incómodo, solo el silencio de 2 personas aprendiendo la forma del otro, los ritmos y los bordes. Notó que ella comía más despacio esta vez, con más cuidado, como si estuviera empezando a creer que la comida no le sería arrebatada. Después de que comieron y limpiaron, ella volvió a salir a trabajar. Él se quedó en la ventana y la vio cruzar el patio. Esta niña pequeña y seria con un vestido destrozado, moviéndose con un propósito que la mayoría de los hombres adultos que conocía no podían igualar, caminando como si el suelo fuera algo que tuviera que ganarse con cada paso. Pensó en lo que ella le había contado sobre Jack, sobre los 60 millas de dormir en zanjas y buscar comida que había hecho para alejarse de él. Pensó, ese hombre todavía está ahí fuera. No lo dijo, todavía no, pero lo archivó en la parte de su mente donde guardaba las cosas que importarían más tarde. Y volvió al trabajo. Pasaron 3 días, luego 5, luego una semana. Emma Greenfield se instaló en el rancho Cooper como el agua se asienta en la tierra agrietada, silenciosamente y más profundo de lo que esperabas. Aprendió el lugar rápidamente. Aprendió dónde John guardaba las herramientas y cómo se llamaba cada animal, y qué poste de la cerca tenía el anclaje débil y a qué hora solía cambiar el viento de la tarde. Aprendió que él tomaba su café negro y que no le gustaba hablar antes de las 7 de la mañana, y que trabajaba mejor cuando lo dejaban solo para trabajar,
pero no le importaba la compañía cuando la tarea era simple. Era buena con los caballos, mejor que buena. La yegua Duchess, que había sido tímida y desconfiada desde que John la compró, dejó que Emma le acariciara la nariz en la tercera mañana. John no lo había logrado en 4 meses. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó él. Emma se encogió de hombros. Está asustada, dijo ella. Se puede ver en cómo sostiene las orejas. Alguien la asustó mucho una vez y está esperando que vuelva a suceder. Mantuvo su mano suavemente en la mandíbula de la yegua. Le dije que no iba a suceder hoy. John miró al caballo, luego a la niña. Sí, dijo después de un momento. Supongo que sabrías algo sobre eso. Ella no respondió, pero tampoco se apartó. Fue en el 9º día que él fue a Drywater. Tenía que conseguir provisiones y hacer un pago en la tienda de alimentos. Y tenía algo más que hacer también. Algo que no le había contado a Emma. Se detuvo en la oficina del sheriff al salir de la ciudad. El sheriff Dale Atkins era un hombre bastante decente, no brillante, no corrupto, solo un hombre haciendo un trabajo en un pequeño pueblo difícil, donde el trabajo consistía principalmente en papeleo y la ocasional pelea de sábado por la noche. Conocía a John por años de vecindad y le sirvió una taza de café sin que se lo pidieran. John le contó sobre Emma. Atkins escuchó sin interrumpir. Cuando John terminó, Atkins dejó su taza. Niña fugitiva de Billings, dijo. Huérfana. El nombre del tío es Jack Greenfield. Eso es lo que me dijo. No me dio mucho más sobre él. Atkins guardó silencio un momento. ¿Quieres que lo investigue? Quiero saber si es el tipo de hombre que busca lo que ha perdido, dijo John, o el tipo que se alegra de haberse librado de ello. Atkins lo miró. ¿Y si viene a buscarla? John sostuvo la taza de café con ambas manos y miró la pared lejana. Me gustaría saberlo antes de que aparezca en mi puerta, dijo. Atkins asintió lentamente. Enviaré un telegrama a la oficina de Billings, a ver qué saben. Te lo agradecería. Cabalgó de regreso al rancho con el sol ya abrasador y el polvo levantándose de la carretera en cortinas. Cuando regresó, Emma estaba en el huerto, de rodillas en la tierra arrancando malas hierbas, y había encontrado un viejo sombrero de sol colgado en el granero y lo llevaba puesto contra el calor de la tarde. Levantó la vista cuando él llegó y alzó una mano una vez y volvió al trabajo. Él guardó el caballo y rodeó la casa y miró ese huerto. Más trabajo hecho en una tarde del que él había logrado en 2 semanas. Y pensó en Atkins y en un hombre llamado Jack Greenfield en algún lugar de Billings, y en lo que significaba que una niña caminara 60 millas bajo el calor del verano en lugar de pasar otra noche bajo el techo de ese hombre. Entró y comenzó a preparar la cena. Descifraría el resto cuando se le ocurriera. Esa noche, después de lavar los platos y bajar las lámparas, Emma apareció en la puerta de la cocina, con la vieja camisa y los pantalones recortados con los que dormía. Él los había encontrado en el viejo baúl de Clara y se los había ofrecido sin explicación, y ella los había tomado sin preguntar. Y dijo, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Por qué volvió con esa mirada en los ojos? Él se giró para mirarla. ¿Qué mirada? Como si estuviera cargando algo. Él guardó silencio un momento. Pensó en mentir. Pensó en decirle que no era nada. Solo un día largo. Solo el calor. Fui a ver al sheriff, dijo él. Su rostro se quedó inmóvil. No para denunciarte, dijo rápidamente. Quería saber más sobre tu tío. Si es el tipo de hombre que vendría a buscarte. Ella no dijo nada. Emma, necesito saber a qué nos enfrentamos. Si tiene un reclamo legal sobre ti, quiero saberlo antes de que aparezca, no después. Se apoyó en el marco de la puerta. Estuvo en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Vendrá, dijo finalmente. Vendrá porque puede, no porque me quiera de vuelta. Él no me quiere, quiere tener la razón, quiere ser quien decide. Miró al suelo. Los hombres como él siempre vuelven, no por ti, por su orgullo. John Cooper estaba de pie en su cocina en la oscuridad de julio, y pensó en el telegrama del sheriff yendo al norte hacia Billings, y en los días o semanas que podrían pasar antes de que llegara una respuesta. Y pensó,
Pase lo que pase por esa puerta, ella ya se ha ganado su lugar en esta mesa. No lo dijo en voz alta. No estaba hecho para los discursos. Lo que dijo fue, ve a dormir, tenemos que revisar la cerca sur por la mañana, y quiero empezar temprano antes de que apriete el calor. Ella lo miró, con esos ojos grises, firmes y cautelosos, y silenciosamente inquisitivos. Está bien, dijo ella. Está bien, dijo él. Ella se fue por el pasillo. Oyó la puerta de la antigua habitación de Clara cerrarse suavemente. Se quedó solo en la cocina un rato. Luego bajó la última lámpara y se fue a la cama. Y por primera vez en 3 años, el silencio en la casa no se sintió tan absoluto. La cerca sur estaba peor de lo que John esperaba. 3 postes se habían podrido en la base y una sección entera se había caído durante la noche, probablemente donde el ganado se había apoyado en ella por el calor. Se quedó mirándola con las manos en las caderas e hizo los cálculos en su cabeza. 2 horas como mínimo, quizás 3 si el suelo estaba tan duro como parecía. Emma ya estaba retirando el alambre viejo antes de que él dijera una palabra. No tienes que hacer eso, dijo él. Lo sé, dijo ella y siguió tirando. No preguntó cómo colocar un poste de cerca. Lo vio hacer el primero y luego cavó el segundo hoyo ella misma, hundiendo la barra de hierro en el suelo reseco con una concentración que le hizo pensar que estaba usando el trabajo para algo. No solo para construir una cerca, sino para quemar lo que fuera que tuviera en el pecho desde la noche anterior. La dejó trabajar, él entendía eso. No hablaron mucho durante la mañana. El calor se acumuló rápido y con fuerza, como lo hacía en julio por aquí, y el sudor empapó sus camisas antes de las 9. Le pasó la cantimplora de agua cuando vio que su mandíbula se tensaba, y ella bebió sin parar, se limpió la boca y se la devolvió. Te vas a agotar, dijo él. Estoy bien, Emma. Ella se detuvo y lo miró. No me voy a ninguna parte, dijo él, y la cerca tampoco. Ve un poco más despacio. Algo se movió en su rostro. No exactamente alivio, algo más complicado que eso. Me desperté pensando en lo que dijo anoche, dijo ella. Sobre el sheriff. Supuse que sí. No tenía que hacer eso. Ir a verlo. Lo sé. La mayoría de la gente simplemente habría esperado a ver qué aparecía, dijo ella. Habrían pensado que no era su problema. John clavó el poste en el agujero y apisonó la tierra con su bota. Tú eres mi problema, dijo él. Eso no es un insulto. Significa que eres asunto mío. Lo que te pase importa en esta propiedad. Ella guardó silencio un momento. El viento sopló, caliente y seco, con olor a polvo y hierba seca. Va a decir que le robé, dijo ella. Cuando venga, le dirá a quien sea con quien hable que me escapé con dinero, o comida, o algo que era suyo. Siempre tiene una historia. Es muy bueno para las historias. ¿Qué clase de hombre es?, preguntó John. No para juzgar, para saber. Emma miró el alambre en sus manos. Del tipo que sonríe a la gente en el pueblo y guarda la otra cara para casa. Lo dijo como si lo hubiera pensado antes, como si hubiera pasado mucho tiempo averiguando las palabras exactas para lo que era Jack Greenfield. Nunca me golpeó donde se viera, no al principio. Fue cuidadoso con eso. Las manos de John dejaron de moverse. Él sabía lo que estaba haciendo, dijo ella. Esa es la parte que más me asustaba. No era solo temperamento, lo pensaba. El silencio entre ellos era del tipo que tenía peso. Emma, dijo él con cuidado, cuando te fuiste, ¿había alguien en Billings que te conociera? ¿Alguien que hablaría por ti si llegara el caso? Ella lo pensó. La señora Aldrich de al lado. Me trajo comida una vez cuando Jack se fue por una semana y me dejó sin nada. Ella sabía. La voz de Emma se volvió plana, pero tiene 6 hijos propios y un marido que bebe. No se va a parar frente a nadie. John asintió lentamente. Recogió el tensor de alambre y volvió al trabajo. Pero su mente corría por una vía diferente. La vía que llevaba a lo que Emma acababa de decirle y lo que podría significar cuando un telegrama regresara de Billings diciendo que Jack Greenfield estaba en camino al sur.
Necesitaba estar listo para eso, solo que aún no sabía cómo era estar listo. Fue la señora Holt quien se enteró primero. Constance Holt regentaba la tienda de ultramarinos en Drywater y sabía todo lo que sucedía en un radio de 30 millas en todas direcciones. Lo sabía antes de que la gente a la que le sucedía lo supiera la mitad de las veces. No era una mujer maliciosa. Exactamente. Solo tenía una mente que trataba la información como un río trata el agua. Siempre en movimiento, siempre encontrando un lugar a donde ir. John llevó a Emma al pueblo el viernes para comprarle un vestido decente y unas botas que le quedaran bien, porque lo que llevaba al llegar estaba más allá de toda salvación, y las cosas de Clara, aunque le quedaban bastante bien para el trabajo, no eran adecuadas para el público. Emma se había vuelto silenciosa y rígida en el momento en que entraron en la calle principal de Drywater. Sus ojos se movían con cuidado sobre cada rostro que pasaban, y él sabía que estaba buscando un rostro en particular. «Él no está aquí», dijo John en voz baja. «Todavía no. Usted no lo sabe». «No, pero el sheriff me lo habría dicho». Ella aceptó eso con un pequeño asentimiento y caminó a su lado sin decir otra palabra. La señora Holt estaba detrás del mostrador cuando entraron, y sus ojos se posaron en Emma de inmediato. El moretón se había desvanecido, pero no del todo. Y Emma era pequeña y claramente no era de por aquí, y claramente estaba con John Cooper, lo cual era notable en sí mismo, porque John Cooper no había llevado a nadie a ninguna parte en 3 años. «Buenos días, John», dijo la señora Holt, con una voz agradable y completamente alerta. «Buenos días, Constance. Emma necesita un vestido y botas, algo duradero». Por supuesto, salió de detrás del mostrador y se agachó para mirar los pies de Emma, midiendo con los ojos, y Emma se mantuvo muy recta y la dejó hacerlo. «No vemos muchas señoritas por aquí solas. ¿Estás de paso, cariño?» «Se queda en el rancho», dijo John. La señora Holt lo miró solo por un momento. Luego volvió a mirar a Emma y sonrió. «Bueno, ¿no es eso algo? Te pondremos en orden». Estuvieron en la tienda 20 minutos. Para cuando salieron con un paquete envuelto bajo el brazo de Emma, John pudo ver la comprensión ya moviéndose por el rostro de la señora Holt. El tipo de comprensión que estaría en 4 conversaciones antes del atardecer. No le encantaba. No podía detenerlo. Ese era el trato que hacías cuando vivías en un pueblo pequeño. Lo que no esperaba era que se moviera tan rápido como lo hizo. Estaban en la tienda de alimentos cuando Tom Briggs se le acercó. Tom Briggs era el tipo de hombre que siempre estaba un poco en medio. No peligroso, no malintencionado, solo un hombre que ocupaba más espacio del que se ganaba. Tenía una pequeña operación ganadera a 3 millas al oeste de la propiedad de John, y tenía opiniones sobre todo e información sobre la mayoría de las cosas. «He oído que acogiste a una perdida», dijo Tom, acercándose a John sin invitación. Sus ojos se dirigieron directamente a Emma, que miraba algo en el estante del otro lado de la habitación. «Eso no es lo que pasó», dijo John sin detener lo que estaba haciendo. «¿Es pariente?» «No». «Entonces, ¿qué es?» John se giró y miró a Tom Briggs de lleno, el tipo de mirada que tenía un mensaje. «Es una niña que necesitaba un techo», dijo, «y lo tiene. Eso es todo». Tom levantó un poco las manos, en son de paz. «Tranquilo, John. Solo estoy...» «Sé lo que estás haciendo», dijo John, «y te lo digo claramente para que no se tergiverse cuando viaje. Emma está trabajando en el rancho Cooper y está bajo mi cuidado. Esa es toda la historia. Quien quiera que le añada algo, está inventando cosas». Tom lo miró un momento, luego asintió. «Justo». Pero justo de Tom Briggs significaba aproximadamente nada. Y John lo sabía. Volvió al lado de Emma y dijo en voz baja, «Tomemos lo que vinimos a buscar y volvamos». Ella lo miró de reojo. Ese hombre estaba preguntando por mí. Lo estaba. ¿Qué le dijo? La verdad, la versión simple de ella. Ella pensó en eso. ¿Será eso suficiente? Él recogió la nota del pedido de alimentos del mostrador. «Nunca lo es», dijo, «pero es lo que tenemos». El telegrama de Billings llegó el martes. Atkins envió a su ayudante al rancho con él, lo que le dijo algo a John antes incluso de leerlo.
Dale Atkins no enviaba a su ayudante a ninguna parte a menos que pensara que el asunto lo merecía. John leyó el telegrama de pie en el patio, mientras Emma estaba adentro comenzando la comida del mediodía. Y lo leyó 2 veces para asegurarse de que lo entendía bien. Jack Greenfield, conocido en la oficina local. 2 quejas presentadas por vecinos. Ninguna prosperó. Salió de Billings hace aproximadamente 3 semanas. Paradero desconocido. Ha preguntado en la oficina de correos por reenvío. Destino no especificado. Se aconseja precaución. John dobló el telegrama y lo guardó en el bolsillo de su camisa. ¿Malas noticias?, preguntó el ayudante. Era un hombre joven, no más de 22 años, y tenía la apariencia de alguien a quien le habían dicho que esperara una respuesta. Podría ser, dijo John. Dile a Dale que lo recibí y que iré a hablar con él esta semana. El ayudante asintió y se fue. John se quedó en el patio por un momento. Paradero desconocido. Esa era la parte que se le asentó en el estómago como una piedra. No que Jack Greenfield viniera. Medio lo esperaba desde el momento en que Emma dijo que los hombres como él siempre vuelven. Lo que le sentaba mal era no saber dónde estaba. Un hombre que podías localizar era un hombre para el que podías prepararte. Un hombre que estaba en algún lugar entre Billings y aquí y no se había declarado. Eso era algo completamente diferente. Entró. Emma había preparado una comida en condiciones: frijoles, pan de maíz y ternera salada en rodajas. Y había puesto la mesa sin que se lo pidieran, lo que siempre hacía ahora. Y levantó la vista cuando él entró y leyó algo en su rostro al instante. ¿Qué pasó?, dijo ella. Telegrama de Billings. Se sentó, lo sacó del bolsillo y lo puso sobre la mesa entre ellos. No se lo ofreció, pero tampoco lo escondió. Ella lo leyó. Lo leyó de pie, con una mano en el respaldo de la silla, y él observó su rostro mientras lo hacía. Lo vio volverse cuidadosa, deliberadamente inmóvil, de la manera en que se pone el rostro de una persona cuando ha tenido mucha práctica en no mostrar lo que siente. Lo dejó de nuevo sobre la mesa. «Viene», dijo ella. «No lo sabemos con certeza». «Yo lo sé», dijo ella. «Ha estado preguntando a dónde fui. Eso es lo que significa». Se sentó, no dijo nada por un momento. Luego tomó su tenedor. «Está bien», dijo. Él la miró. «Está bien, no me voy a desmoronar por esto», dijo ella. «Sabía que vendría. Te dije que vendría. Desmoronarme no va a ayudar en nada». Comió un bocado de frijoles. Su mano estaba perfectamente firme. «¿Qué hacemos?». Él la estudió desde el otro lado de la mesa. Esta niña de 10 años, comiendo su almuerzo con mano firme, mientras procesaba la información de que el hombre que le había quemado el brazo estaba en algún lugar entre aquí y Billings y se dirigía en su dirección. Sintió algo en su pecho que no era exactamente ira ni exactamente pena, y probablemente era ambas cosas. «Voy a hablar con el juez Howlett», dijo él, «sobre el papeleo». Ella levantó la vista. «Dijiste que querías ganarte tu lugar primero», dijo él. «Y lo has hecho. 2 semanas de trabajo aquí es más que suficiente. Pero si tu tío entra en este condado con un reclamo legal sobre ti, y no hay nada en papel que diga lo contrario, la ley tendrá que ponerse de parte de la sangre. Así es como funciona». La miró a los ojos. «Me gustaría arreglar eso antes de que llegue». Emma guardó silencio durante un largo momento. «¿Qué significa eso, Ben?», dijo ella. «¿El papeleo?». «Significa que presento una petición ante el tribunal para convertirme en tu tutor legal. Posiblemente para adoptarte si el juez lo permite y tú lo quieres. Significa que tu tío no puede entrar y llevarte sin una batalla legal. Y no ganará una batalla legal una vez que haya un registro de lo que te hizo». Ella lo miró. «¿Usted haría eso?». «Sí». «¿Por qué?». Era la misma pregunta que le había hecho esa primera mañana, sentada en esta misma mesa con 2 platos vacíos entre ellos. Le dio la misma respuesta honesta. «Porque mereces algo mejor de lo que has tenido», dijo él. «Y porque este es un buen rancho y necesita a alguien que se preocupe por él. Y tú te preocupas por todo lo que tocas. Los caballos, el huerto, esas tontas gallinas.
Te preocupas por todo. Miró su café. Y porque he estado solo en esta casa durante 3 años se detuvo. Es mejor contigo aquí. Eso es todo. Emma Greenfield miró a John Cooper desde el otro lado de la mesa durante mucho, mucho tiempo. Está bien, dijo finalmente. Está bien, quiero que presente los papeles. Lo dijo limpia y directamente. Quiero que quede registrado. Quiero que tenga que pasar por un juez para llegar a mí. Eso es lo que haré. Ella asintió y luego, muy bajito. Gracias, John. Él asintió de vuelta. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto durante el resto de la comida. Pero cuando él se levantó para recoger los platos, Emma se levantó y se los quitó de las manos sin decir una palabra. Y los lavó ella misma y los secó y los volvió a colocar en el armario. Y él entendió que era la única manera que ella conocía en ese momento para decir lo que sentía. La dejó hacerlo. Era suficiente. Fue a ver al juez Howlett a la mañana siguiente. Oliver Howlett era un hombre deliberado, no un hombre lento, pero uno que creía que la mayoría de los problemas empeoraban cuando se manejaban con prisa. Había sido el juez de distrito durante 11 años y había visto suficiente de la naturaleza humana en ese tiempo como para desarrollar un profundo escepticismo hacia cualquiera que quisiera algo hecho rápido. Escuchó a John desde detrás de su escritorio con las manos cruzadas y el rostro ilegible. Y cuando John terminó, guardó silencio durante mucho tiempo. Está pidiendo presentar una solicitud como tutor, dijo Howlett. Para empezar, con la adopción como resultado previsto. La niña es huérfana, madre fallecida, padre desconocido y nunca presente. El tío asumió la custodia informalmente después de la muerte de la madre. No hay documentación legal de ese acuerdo. La ceja de Howlett se alzó ligeramente. ¿Sin documentación? Ninguna que yo sepa. Emma nunca mencionó que se firmaran papeles. Entonces, técnicamente, dijo Howlett lentamente, el tío no tiene más derecho legal sobre ella que un extraño de la calle. Un acuerdo informal, particularmente uno que involucra a un menor en una situación de abuso, no constituye una tutela legal. Miró a John. Entiende lo que le estoy diciendo. Estoy empezando a entender, dijo John. Presente la petición de tutela. Necesitaré a la niña presente y necesitaré hablar con ella directamente. Si lo que describe es exacto, las lesiones, las condiciones, las circunstancias de su partida. Tenemos bases, más que bases. Howlett se reclinó. El tío puede impugnar, ese es su derecho, pero impugnar en esta sala de audiencias contra este registro no es una pelea que un hombre razonable querría. John pensó en lo que Emma había dicho. No viene porque me quiera, viene porque puede, por su orgullo. Jack Greenfield, John comenzaba a entender, no era un hombre razonable. Va a venir, dijo John. No sé cuándo, pero va a aparecer. Entonces que venga, dijo Howlett simplemente, que venga y veremos de qué está hecho. John cabalgó de regreso con el papeleo doblado en su alforja. Y el sol caía hacia el oeste, y el cielo se teñía de rojo, naranja y espectacular como lo hacía por aquí en las tardes despejadas. Y pensó en Emma en la casa, probablemente comenzando la cena y hablando con los caballos a través de la ventana, como a veces hacía en voz baja, solo para hacerles compañía. Apuró un poco al caballo. Quería llegar a casa antes del anochecer. Entró al patio al trote y tenía el caballo medio desencillado cuando escuchó la voz de Emma. No desde la casa, desde el granero, y se quedó quieto. Estaba hablando con alguien. Se movió rápidamente hacia la puerta del granero y la abrió. Y ella estaba de pie en el centro del granero, con ambas manos a los costados y la barbilla en alto y todo su cuerpo preparado. Y no estaba sola. Había un hombre en el granero con ella. Era grande, más grande que John, tendiendo a gordo pero no blando, con una cara quemada por el sol y ojos pequeños. Y el tipo de sonrisa que nunca tocaba esos ojos, sin importar cuán ancha se volviera. Tenía un caballo atado al poste y polvo del camino por todas partes. Y estaba de pie entre Emma y la puerta, de pie entre ella y la puerta deliberadamente. Se giró cuando John entró,
y la sonrisa se ensanchó. Bueno, dijo el hombre, usted debe ser el ranchero. Emma no se movió, no miró a John, mantuvo sus ojos en el hombre frente a ella, y su mandíbula estaba apretada, y sus manos estaban quietas, y parecía como una persona que ha decidido, total y finalmente, que no va a mostrar miedo de nuevo. John entró y dejó que la puerta del granero se cerrara detrás de él. Lo soy, dijo, y usted está en mi granero. ¿Quiere decirme quién es y cómo llegó aquí? La sonrisa del hombre no vaciló. Me llamo Jack Greenfield, dijo, y creo que esa es mi sobrina a la que ha estado reteniendo. John Cooper no se movió de donde estaba. Respiró una vez, lenta y deliberadamente, y miró a Jack Greenfield de la misma manera que miraba todo lo que requería un manejo cuidadoso. De frente, sin parpadear, sin revelar nada. Tomó nota del tamaño del hombre, la posición de sus pies, la forma en que se posicionaba entre Emma y la puerta. Lo notó todo y lo archivó, y luego habló. No está siendo retenida, dijo John. Está empleada. Hay una diferencia. La sonrisa de Jack se mantuvo. Era una sonrisa bien practicada, ancha, fácil y cálida en los bordes. El tipo de sonrisa que funcionaba con la gente que no había visto lo que había debajo. Empleada, repitió como si la palabra le divirtiera. Tiene 10 años. 11, dijo Emma. Ambos hombres la miraron. No se había movido. Sus manos seguían a sus costados y su barbilla seguía en alto. Y sus ojos estaban fijos en Jack con una especie de firmeza que a John le tomó medio segundo reconocer. Porque no era calma, era controlada. Había una diferencia, y Emma Greenfield conocía la diferencia mejor que nadie en ese granero. 11, carraspeó Jack, volviéndose hacia ella con esa sonrisa recalibrándose. Cierto, siempre tenías que corregir a la gente, ¿verdad, Em? Lo dijo suave, casi cariñosamente, el tono de un hombre interpretando afecto para una audiencia. No me llames Em, dijo ella. Su sonrisa no cambió, sus ojos sí. Señor Greenfield, dijo John, atrayendo la atención del hombre de vuelta a donde la quería. Mi propiedad cierra al anochecer. Puede dar de beber a su caballo y seguir hacia el pueblo. El Drywater Inn está a unas 6 millas al oeste. Tendrán una habitación. Podemos hablar más sobre esto mañana a través de los canales adecuados. Canales adecuados, dijo Jack. Lo dijo de la misma manera que había dicho empleada, como si fuera lo más divertido que había oído en toda la semana. Ese que es un lenguaje muy formal, amigo, para una situación que es muy simple. Esa chica es mi sangre. Su mamá era mi hermana. La acogí cuando no tenía a nadie y se escapó en la noche y he estado muy preocupado. Miró a Emma cuando dijo muy preocupado. Y Emma le devolvió la mirada y John la vio hacer algo notable. No se inmutó, no apartó la mirada. Se quedó allí y absorbió cada palabra y no le dio nada. Ni ira, ni lágrimas, ni la más mínima grieta en su compostura. Estaba muy preocupado, dijo ella. Por eso no ha ido al sheriff de aquí. Por eso vino directamente al granero en lugar de llamar a la puerta principal. Algo se movió detrás de los ojos de Jack. Solo un destello, rápidamente cubierto. No quería molestar a nadie, dijo. El granero está a 60 pies de la casa, dijo Emma. Usted sabía dónde estaría. El silencio que siguió fue tenso como un alambre. John dio un paso adelante. No rápido, no agresivo, solo deliberado, moviéndose hacia el espacio entre Jack y Emma hasta que su posición quedó clara. Está oscureciendo, dijo. Como dije, el pueblo está a 6 millas al oeste. Vuelva por la mañana y hablaremos de esto como es debido. Pero esta noche, Emma se queda aquí. Los ojos de Jack fueron de Emma a John y de vuelta. La sonrisa finalmente se fue a otra parte. No puedes retenerla, dijo. Es mía por sangre y por derecho. Eso es algo que un juez debe resolver, dijo John, y podemos hacerlo, pero no esta noche y no en mi granero. Así que va a irse ahora. No era una pregunta, no era exactamente una amenaza. Era solo un hecho entregado en la voz más plana y tranquila que John poseía, y algo en ella le comunicó a Jack Greenfield
que era un hombre que sabía leer situaciones como lo hacen los depredadores, que el hombre frente a él no se iba a mover. Jack lo miró durante un largo momento. Luego miró a Emma. «No te acomodes», le dijo a ella, suave, casi gentilmente. «Volveré por la mañana». Desató su caballo del poste. Pasó junto a John sin mirarlo, a través de la puerta del granero, hacia la oscuridad que se acumulaba. Escucharon al caballo alejarse por el patio. Ninguno de los dos habló hasta que el sonido se desvaneció. Entonces Emma se sentó en una paca de heno. Simplemente se sentó de golpe como si sus piernas hubieran decidido que ya era suficiente. John se sentó a su lado. «¿Estás bien?», dijo él. «Sí». Una pausa. «No». Otra pausa. «No lo sé». «Eso es honesto». Ella puso sus manos en su regazo y las miró. «Es diferente cuando hay alguien más», dijo ella. «Se cuida, mide todo lo que dice». Levantó la vista. ¿Vio sus ojos cuando lo corregí? Solo por un segundo. «Lo vi. Ese es el verdadero», dijo ella. «Todo lo demás es para aparentar». John guardó silencio un momento. «Te encontró más rápido de lo que esperaba». «Ha estado buscando», dijo Emma. «Es bueno buscando. Una vez rastreó un caballo que se escapó a 3 condados de distancia. Le tomó 2 semanas». Lo dijo sin drama. «Él no se rinde». «Yo tampoco», dijo John. Ella lo miró. Algo en su rostro cambió. No mucho, solo 1 grado o 2, como se mueve la aguja de una brújula cuando finalmente encuentra el norte. «Los papeles», dijo ella. «¿Los consiguió del juez?» «Tengo los formularios. Tengo que volver contigo presente». «¿Qué tan rápido podemos hacerlo?» «Te llevaré a primera hora mañana, antes de que Greenfield regrese del pueblo». Ella asintió. Luego dijo en voz muy baja: «Va a mentir cuando hable con el juez. Va a decir que soy inestable, que inventé cosas, que era una niña difícil que causaba problemas y se escapó sin motivo». Miró sus manos de nuevo. «Lo ha hecho antes con otras personas. Se ha salido con la suya hablando». «No se saldrá con la suya esta vez», dijo John. «Usted no sabe lo convincente que es». Emma esperó a que ella lo mirara. «Él es convincente, y yo soy un hombre que ha vivido en este condado durante 41 años sin una sola queja en mi contra. El juez Howlett me conoce. El sheriff me conoce. Tom Briggs me conoce, aunque hable demasiado». La miró a los ojos. «Tu tío es un extraño aquí. Yo no. Eso importa». Ella mantuvo su mirada por un largo momento. Luego exhaló lenta y temblorosamente. Y fue la primera vez que él la vio mostrar algo desde que Jack Greenfield entró en el granero. «Está bien», dijo ella. «Está bien». «Ve adentro», dijo él. «Cena algo. Necesito ir al pueblo». Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Esta noche?» «Esta noche. Quiero que Atkins sepa que Greenfield está aquí antes de la mañana. Y quiero que se notifique a Howlett que iremos temprano». Ella lo miró, la decisión en ello, el hecho de que ya se estaba moviendo, ya 3 pasos por delante del problema. Y algo cruzó su rostro que no era exactamente sorpresa, más bien reconocimiento. Como si estuviera aprendiendo en tiempo real cómo era cuando alguien actuaba en tu nombre sin pedir nada a cambio. «Tenga cuidado», dijo ella. «Volveré antes de la medianoche». Se levantó y tomó su sombrero del poste. «Cierra la puerta principal con llave». «¿De qué sirve una cerradura contra él?» «De ninguna», admitió él, «pero significa que tendría que romperla. Y romper una puerta es diferente a entrar sin ser invitado. Hace ruido». Vio que ella absorbía eso, la lógica práctica de ello, la verdad de que la seguridad a veces no era absoluta sino incremental. Cada pequeña barrera comprando otro segundo, otra opción. Ella asintió. «La cerraré con llave». Dale Atkins no estaba contento de que lo despertaran a las 9 de la noche, pero fue lo suficientemente decente como para no decirlo. Escuchó a John a la luz de la lámpara de su oficina con los brazos cruzados y su rostro haciendo esa cosa de sopesar cuidadosamente que hacía cuando estaba resolviendo algo. «Vino directamente al granero», dijo Atkins. «No llamó a la puerta de la casa. No se anunció. Simplemente la encontró en el granero y estaba allí cuando llegué». «¿Cómo sabía dónde estaba?» «No lo sabía.
Estaba buscando por la propiedad. John hizo una pausa. Conocía la disposición de un rancho en funcionamiento. Sabía que debía empezar por las dependencias. Atkins guardó silencio. ¿Dijo algo amenazante? No con palabras, pero se posicionó entre ella y la puerta. John lo miró fijamente. Un hombre que está muy preocupado por una niña desaparecida no hace eso. Atkins asintió lentamente. Iré a la posada por la mañana. Le haré saber que está en mi radar. Eso es todo lo que puedo hacer legalmente hasta que haga algo. Lo sé. Voy a ver a Howlett a primera hora. John. Atkins se inclinó hacia adelante. Necesito decirte algo que llegó en su segundo telegrama hoy. Iba a enviártelo mañana. Sacó un papel doblado del cajón de su escritorio. Greenfield tiene más historial del que la oficina de Billings dejó entrever al principio. Ha tenido una queja antes. No de un vecino, de un niño anterior a su cuidado. Un niño del primer matrimonio de su esposa. La esposa murió. El niño desapareció. Greenfield dijo que se escapó. El aire en la habitación cambió. Nunca lo encontraron, dijo John. No buscaron lo suficiente, dijo Atkins. Esto fue hace 8 años, en otro condado. Nunca se presentó nada formalmente. Pero la familia de la madre del niño, su gente, hicieron ruido al respecto por un tiempo. Miró a John. Nada prosperó, pero está ahí. John se quedó con eso por un momento. Pensó en el brazo de Emma, la cuidadosa ubicación del moretón. Él sabía lo que estaba haciendo. No era temperamento, lo pensaba. ¿Se puede presentar eso en una audiencia?, preguntó John. No es una condena. Howlett podría permitirlo como testimonio de carácter. O podría no hacerlo. Atkins volvió a doblar el telegrama. Pero estaré allí cuando lo haga, y diré lo que te acabo de decir. John cabalgó de regreso bajo un cielo lleno de estrellas, y pensó en un niño de hace 8 años, cuyo nombre no conocía, y apuró al caballo en la última milla a casa. Emma estaba despierta cuando regresó. Podía ver la lámpara aún encendida a través de la ventana de la cocina. Estaba en la mesa con una taza de café frío y un libro abierto frente a ella que claramente no había estado leyendo. Y cuando él entró por la puerta, ella levantó la vista y la pregunta estaba en todo su rostro. Atkins sabe, dijo él. Howlett, mañana, a primera luz. Ella asintió. ¿Qué más? Él pensó en el telegrama, en el niño. La miró, la firmeza que ella se esforzaba tanto por mantener, la vigilancia detrás de sus ojos que nunca se apagaba del todo, y tomó una decisión. Hay algo más que Atkins encontró, dijo, sobre el pasado de tu tío. Se lo contó. Se lo contó claramente, sin suavizarlo, porque ella se había ganado la verdad y él no iba a tratarla como si fuera frágil. Ella escuchó sin moverse, y cuando él terminó, guardó silencio durante mucho tiempo. El nombre del niño era Henry, dijo finalmente. John se quedó quieto. ¿Lo conocías? Sabía de él. Jack hablaba de él a veces. Decía que era un desagradecido. Decía que se escapó la noche de una tormenta fuerte y nunca volvió. Su voz era muy uniforme. Al principio lo creí, antes de saber más. Miró la mesa. Solía pensar en Henry por las noches. Solía preguntarme a dónde fue. John no dijo lo que estaba pensando. No era necesario. Ella ya lo estaba pensando. Él no va a parar, dijo ella. Eso es lo que esto significa. No se rinde y no para. Y cuando quiere algo, él se detuvo. Apretó las manos sobre la mesa. Hay algo más que deberías saber, dijo ella. Algo que no le dije antes. Él esperó. Mi madre poseía tierras, dijo Emma, antes de morir. Una pequeña parcela de unos 40 acres cerca del río, a las afueras de Billings. La heredó de su padre. Levantó la vista. Me la dejó a mí. Había un testamento. Hizo uno cuando se enfermó. Vi el papel, me lo mostró. 40 acres y una casa pequeña. Y los ahorros que tuviera en el banco. La mandíbula de Emma se tensó. Jack era su albacea. La palabra aterrizó como una piedra en agua tranquila. Él controla la herencia, dijo John lentamente.
hasta que cumpla 18 años, dijo Emma. Eso es lo que decía el testamento. Él la administra hasta que yo tenga 18 años y luego se me transfiere a mí. Miró a los ojos de John. No me acogió porque fuera familia. Me acogió porque mientras tenga mi custodia, tiene acceso a esa tierra, a lo que sea que valga. Su voz era perfectamente firme. Si cumplo 18 años y no estoy bajo su cuidado, si alguien más tiene la tutela legal, él pierde el control de ella. El acuerdo de albacea se disuelve. El silencio que siguió fue lo más ruidoso de la casa. John Cooper se reclinó en su silla y dejó que todo encajara. Cada pieza, la búsqueda incesante, el granero, la sonrisa practicada, el telegrama de Billings sobre un niño llamado Henry que nunca volvió a casa. No era el orgullo lo que había hecho que Jack Greenfield cabalgara hacia el sur. Eran 40 acres y la cuenta de ahorros de una mujer muerta. Emma, dijo John con cuidado, ¿sabe él que tú sabes esto? Ella negó con la cabeza. Mi madre me mostró el testamento cuando tenía 8 años, justo después de que lo hiciera. No le dijo a Jack que me lo había mostrado. Yo nunca dije nada. Una pausa. Estaba esperando el momento adecuado para decir algo. Acabas de encontrarlo, dijo él. El juez Howlett llegó a su oficina antes de las 7 de la mañana siguiente y encontró a John Cooper y Emma Greenfield sentados en el banco fuera de la puerta. Los miró a ambos, abrió su oficina y dijo, «Entren». Escuchó durante 40 minutos sin interrupción. Emma habló claramente y sin adornos. Fechas, lesiones, la quemadura en su brazo, la caminata de 60 millas, el testamento, los 40 acres, el nombre de Jack Greenfield. Habló como alguien que lo había ensayado, no en el sentido de una actuación, sino en el de alguien que había estado repasando los hechos durante mucho tiempo, sola, asegurándose de tenerlos claros, asegurándose de estar lista. Cuando terminó, Howlett miró a John. ¿Dará fe de todo lo que ella ha descrito? De todo lo que he presenciado personalmente, dijo John. El resto me lo contó ella misma, y lo creo. El asunto de la herencia, dijo Howe. Es un asunto legal separado de la tutela, pero es significativo. ¿Sabe el nombre del abogado que manejó el testamento de su madre, Emma? Señora Prentice, dijo ella. En Billings. Su nombre estaba en el papel. Howlett lo anotó. Enviaré un telegrama a Prentice directamente. Dejó su pluma. Voy a presentar la petición de tutela de emergencia hoy. Señor Cooper, usted será el peticionario. Señor Greenfield, cuando venga a mi oficina, lo cual espero que haga, ya está en el pueblo, dijo John. Cuando venga a mi oficina, repitió Howlett sin inmutarse, se le informará que se ha presentado una petición y que se ha fijado una fecha de audiencia. Puede contratar un abogado. Puede impugnar. Es su derecho legal. Howlett miró a Emma directamente. Pero le diré esto, jovencita. Lo que ha descrito hoy en mi presencia, en detalle y sin contradicción, constituye un registro convincente. Y el asunto de la herencia, si se demuestra, le da un motivo financiero que cambia significativamente el carácter de este caso. Emma lo miró con esos ojos grises y dijo, ¿será suficiente? Howlett mantuvo su mirada. Es más que suficiente para proceder, dijo. El resto depende de lo que el señor Greenfield traiga a mi sala de audiencias. Estaban de nuevo afuera bajo el sol de la mañana cuando oyeron botas en la acera detrás de ellos y se giraron. Y Jack Greenfield caminaba hacia ellos con un hombre que John no reconoció a su lado. Un hombre con un traje de ciudad y un sombrero que no había visto el polvo del camino y un maletín de cuero bajo el brazo. Un abogado, ya. Había llegado al pueblo y había encontrado un abogado antes de las 9 de la mañana. Los ojos de Jack fueron de John a Emma y se posaron en Emma. Y la sonrisa practicada volvió, fácil, cálida y totalmente calculada. Emma, cariño, dijo, te ves bien, me alegro de que estés a salvo. Lo dijo lo suficientemente alto para que las dos mujeres que pasaban por la acera lo oyeran, actuando para cualquiera que estuviera prestando atención. Emma no le respondió.
Tampoco apartó la mirada. Señor Greenfield, dijo John, mi abogado. Usted no tiene abogado, dijo Jack amablemente. Lo tendré para el mediodía, dijo John, y el juez Howlett lo está esperando. Su oficina está detrás de usted. La sonrisa de Jack se mantuvo, pero algo cambió en su postura. Un ligero ajuste, un recálculo. Su abogado se inclinó y le dijo algo en voz baja al oído. Jack asintió, todavía sonriendo. Entonces dejaremos que el juez lo resuelva, dijo Jack. Eso es todo lo que quiero. Solo la ley, solo lo que es justo. Miró a Emma de nuevo. Una niña pertenece a su familia. Eso es todo. Su familia dejó moretones, dijo John. Salió en voz baja, salió plano, sin calor, sin drama, solo un hecho puesto en el espacio entre ellos como una piedra en un cimiento. La sonrisa no vaciló. Los ojos se volvieron fríos como enero. Eso, dijo Jack suavemente, es una acusación muy seria de un hombre que la conoce desde hace 3 semanas. No es una acusación, dijo Emma. Es lo que pasó. Dio un paso adelante, solo uno, y miró a Jack Greenfield a plena luz de la mañana en una calle pública con John Cooper a su espalda y la oficina del juez Howlett a 20 pies de distancia. Y lo dijo de nuevo. Es lo que pasó y lo voy a decir frente al juez y lo voy a decir frente a quien sea que necesite oírlo tantas veces como sea necesario. Jack la miró durante un largo momento. Algo se movió detrás de sus ojos. No el destello del granero, algo más lento, una reevaluación. La mirada de un hombre que había calculado mal el peso de lo que estaba enfrentando. Se dio la vuelta sin decir otra palabra y caminó hacia la oficina de Howlett, con su abogado 2 pasos detrás. John puso su mano en el hombro de Emma, solo brevemente, solo lo suficiente para decir, «Estoy aquí, hiciste bien, sigue de pie». Ella no se apoyó en él, no lo necesitaba, ya estaba de pie. La audiencia se fijó para el jueves. Eso le dio a Jack Greenfield 4 días en Drywater. Y 4 días eran tiempo suficiente para que un hombre como él se ganara a la gente. John lo supo en el momento en que Howlett nombró la fecha. Pudo ver el cálculo moviéndose detrás de los ojos del abogado de Jack. 4 días para hablar con la gente. 4 días para construir una versión de los hechos. 4 días para ser visible, agradable y preocupado de todas las maneras públicas correctas. John cabalgó a casa esa mañana con Emma en silencio a su lado y su mente trabajando arduamente en lo que debía suceder antes del jueves. Va a hablar con la gente del pueblo, carraspeó Emma antes que él. Sí, les va a decir que soy problemática, que miento, que me escapé de un hogar amoroso porque soy desagradecida e inestable. Lo dijo sin amargura, solo el reconocimiento plano de un patrón que había visto antes. Comprará una ronda en el salón y estrechará cada mano que pueda encontrar. Y para el miércoles por la noche, la mitad del pueblo sentirá pena por él. La mitad del pueblo no vota en la sala del juez Howlett, dijo John. Pero hablan y las habladurías se cuelan por las grietas. Ella lo miró. ¿Qué hacemos? On lo pensó durante un minuto completo antes de responder. No peleamos con él en el salón, dijo. Dejamos que se gane a la gente todo lo que quiera. Lo que hacemos es construir el registro. Cada persona que te ha visto aquí, que ha visto cómo trabajas, que ha visto cómo eres. Howlett dijo que aceptaría testimonios de carácter, así que los conseguiremos. Ella asintió lentamente. ¿Quién? Él lo pensó. La señora Holt de la tienda de ultramarinos, que tenía ojos agudos y buena memoria, y cuya palabra tenía peso en Drywater, lo admitiera la gente o no. El doctor Greer, que había tratado el brazo de Emma la semana después de su llegada, cuando John finalmente la convenció de que alguien lo viera. Había notado la cicatriz, la edad de la misma, y no había dicho nada en ese momento, excepto limpiarla y vendarla. Diría mucho en un tribunal si se lo pidieran. Y Atkins, que tenía el segundo telegrama, el de Henry. Tengo algunas personas en mente, dijo John. Déjame eso a mí. Fue a ver a la señora Holt primero porque ella ya estaba hablando de todos modos, y era mejor que hablara en la dirección correcta.
La encontró arreglando rollos de tela en la parte trasera de la tienda y fue directo al grano como hacía todo. Le contó sobre la audiencia, sobre Jack Greenfield, sobre lo que Emma le había dicho y lo que estaba registrado. No adornó ni actuó, simplemente lo contó. Constance Holt escuchó con las manos quietas sobre la tela y su rostro haciendo algo que él no había visto antes. Se volvió silencioso, cuidadoso, volviendo a alguna contabilidad interna que le tomó un momento. Ese moretón, dijo finalmente, cuando entró contigo, lo noté. Sé que lo hiciste. No dije nada porque pensé, se detuvo. Pensé que no era asunto mío. Ahora es asunto tuyo, dijo John. Howlett necesita gente que la vio cuando llegó, cómo se veía, en qué condición estaba. La señora Holt guardó silencio un momento, luego enderezó la espalda y dejó el rollo de tela con un movimiento limpio y decisivo. Estaré allí el jueves, dijo. No tienes que pedírmelo 2 veces. El doctor Greer fue más fácil. Ya había escrito sus notas en su libro de contabilidad. Fecha de la visita, condición del paciente, naturaleza de la lesión, edad estimada de la herida. Era un hombre preciso, y los hombres precisos mantenían registros precisos. Y John sintió que el nudo en su pecho se aflojaba una fracción cuando Greer puso el libro sobre su escritorio y dijo, «Esa cicatriz tenía como mínimo 3 semanas cuando la vi, consistente con una quemadura de una superficie de cocción. No un accidente en mi evaluación profesional. El ángulo y la ubicación eran incorrectos para eso». Miró a John por encima de sus gafas. «Lo diré en el tribunal». Atkins fue quien complicó las cosas. John lo encontró en la oficina del sheriff a última hora de la tarde, y Atkins tenía una expresión en su rostro que John había aprendido que significaba que los problemas ya estaban presentes, no en camino. «El abogado de Greenfield vino a verme esta mañana», dijo Atkins. John se quedó quieto. ¿Qué quería? Saber la base de la petición de emergencia. Procesalmente tenía derecho a preguntar. Atkins se reclinó en su silla. Le dije lo que podía decirle, que se había presentado una petición, que había documentación de lesiones previas, que el asunto estaba ante el tribunal. ¿Y el telegrama sobre Henry? Atkins tomó un bolígrafo y lo dejó. También preguntó por eso. Alguien en la oficina de Billings habló. Miró a los ojos de John. Greenfield sabe que sabemos lo del chico. El aire se tensó. ¿Cómo reaccionó?, preguntó John. Su abogado reaccionó, dijo Atkins. Greenfield, estabas afuera. Pero el abogado, un hombre llamado Hare, viene de Cheyenne. No es barato. Hare dijo que el asunto de Henry Doyle se resolvió hace 8 años y que cualquier intento de introducirlo como testimonio de carácter sería impugnado por ser infundado y perjudicial. Howlett decidirá eso. Sí, pero Hare va a luchar duro. Y si Howlett lo declara inadmisible, Atkins abrió las manos. Entonces lo que tenemos es la palabra de una niña de 11 años y un ranchero que la conoce desde hace 3 semanas contra un pariente de sangre con legitimidad legal. John se quedó con eso. Se quedó con eso hasta que se asentó en la forma correcta en su mente. Y luego dijo, la herencia, los 40 acres, ese es el motivo. Si podemos hacer que Apprentice en Billings confirme el testamento y confirme que la tutela transfiere el control de la herencia. Envié un telegrama a Apprentice ayer, dijo Atkins. Aún no hay respuesta. Hizo una pausa. John, Hare ya ha presentado una contramoción. Argumenta que la partida de Emma fue un abandono voluntario del cuidado de un tutor legal. También argumenta que el hecho de que la acogieras constituye una interferencia en un asunto legal familiar. Interferencia. John dijo la palabra como si fuera algo que hubiera encontrado en la suela de su bota. Está construyendo un caso de que viste a una niña vulnerable y usaste su trabajo bajo el pretexto de cuidado. Que la relación es explotadora. El silencio que siguió fue profundo. «Va a decir eso en el tribunal», dijo John, no como una pregunta. «Va a decirlo frente a Howlett». «Sí». Atkins lo miró fijamente. «Te lo digo porque necesitas estar preparado para ello. Hare va a intentar que tú seas la historia. Quitar el foco de Greenfield y ponerlo en ti». John Cooper se levantó.
No era un hombre que caminara de un lado a otro, pero fue a la ventana y se quedó allí un momento con la espalda hacia la habitación. Y pensó en Emma en la mesa con las manos planas y la mandíbula apretada y la voz perfectamente firme. Lo voy a decir frente a quien sea que necesite oírlo tantas veces como sea necesario. Y pensó en lo que le iba a costar entrar en esa sala de audiencias el jueves y que un hombre con un traje de ciudad intentara desbaratar todo lo que había dicho. Ella puede manejarlo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Atkins. Tiene 11 años, John. Ha manejado cosas peores. Se dio la vuelta. ¿Qué necesitas de mí de aquí al jueves? No le contó todo a Emma esa noche. Le contó sobre Greer y la señora Holt, sobre que Atkins estaba listo, sobre el telegrama a Prentice. Omitió la parte sobre la contramoción de Hare, no porque la estuviera manejando, sino porque necesitaba una noche más para pensar cómo prepararla para ello. ¿Qué palabras usar? ¿Cómo darle lo que necesitaba sin cargarle más peso del que podía llevar a una habitación donde ya tenía que llevar tanto? Debería haberle contado todo. Lo entendió a la mañana siguiente, cuando ella llegó al desayuno con el rostro compuesto y los ojos cautelosos y dijo, Tom Briggs estuvo ayer por la tarde cerca de la cerca, hablando con un hombre que no reconocí. John dejó su café. ¿Qué hombre? Ropa de ciudad, bolso de cuero. Ella lo miró. Tenía un cuaderno. El hombre de Hare, entrevistando a los vecinos, recopilando cualquier versión de los hechos que pudiera encontrar antes del jueves. ¿Qué le dijo Tom? Preguntó John. No pude oír. Hizo una pausa. A Tom no le cae muy bien, ¿verdad? No era exactamente una pregunta. John pensó en Tom Briggs, en la expresión de su rostro en la tienda de alimentos, en la forma en que los hombres pequeños en pueblos pequeños a veces alimentan pequeñas quejas hasta que tienen un lugar donde ponerlas. No es que no le caiga bien, dijo John con cuidado. Simplemente habla. ¿Qué tiene que decir que nos pueda hacer daño? John la miró, lo observaba con esos ojos grises y entendió en ese momento que ella ya sabía que él había estado ocultando algo. Los niños que habían sobrevivido a lo que ella había sobrevivido desarrollaban una sensibilidad a la información retenida, de la misma manera que algunas personas desarrollaban sensibilidad al clima. Lo sentían en sus huesos antes de que llegara la tormenta. Le contó todo, la contramoción de Hare, el argumento de la explotación, el plan para hacer de John el centro de la historia. Ella escuchó sin moverse. Cuando él terminó, tomó su tenedor y comió un bocado deliberado de huevo, lo masticó, lo tragó y dijo, es inteligente. ¿Quién Hare? El tío Jack usando a Hare. Dejó el tenedor. Sabe que no puede ganar con los hechos. No puede explicar la quemadura. No puede explicar a Henry. No puede explicar por qué caminé 60 millas en julio para alejarme de su casa. Así que cambia los hechos. Lo convierte en algo sobre usted. Miró a John fijamente. Es lo que siempre hacía en casa. Cuando hacía algo mal, encontraba la manera de que fuera sobre lo que yo había hecho mal. Cómo me lo había buscado. Cómo yo era el problema. Hizo una pausa. Es muy bueno en eso. No se va a salir con la suya. Se ha salido con la suya antes. Lo dijo sin acusación. Solo como un hecho, solo como historia. El tipo de cosa que una persona sabe en su cuerpo antes de saberlo en su mente. No en la sala de Howlett, dijo John. No con Atkins sentado en la habitación. Ella lo miró. Luego dijo algo que lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho en 3 semanas. John, si sale mal, si Howlett falla a su favor, ¿qué pasa? Él guardó silencio durante un largo momento. Eso no va a pasar, dijo. Pero si pasa, la miró a los ojos. Entonces apelo. Y mientras apelo, te quedas aquí porque no te va a sacar de esta propiedad con un fallo impugnado. Y lo peleamos en el siguiente tribunal y en el siguiente. Lo dijo lento, nivelado y absolutamente seguro. Emma, no fui a la oficina de Howlett y puse mi nombre en una petición legal para detenerme en el primer obstáculo. No trabajo de esa manera. Ella mantuvo sus ojos en los de él durante mucho tiempo. Luego asintió una vez, limpiamente. Está bien, dijo ella.
Está bien, dijo él. Llegó el miércoles y con él algo que John no había anticipado. La gente empezó a aparecer. La primera fue Martha Greer, la esposa del doctor, que llegó al rancho a última hora de la mañana con un bizcocho y la información de que había oído lo que estaba pasando por su marido. Y quería que Emma supiera que ella y Oliver estarían ambos en esa sala de audiencias el jueves, y que Emma debía mantener la cabeza alta porque la verdad era la verdad, y Drywater no era tan ciego como a veces parecía. Emma se quedó en la puerta y miró a Martha Greer y dijo, «Gracias, su señora», con una voz completamente firme. Y luego se disculpó. Y John la oyó salir por la puerta trasera, y la encontró 10 minutos después, sentada detrás del granero con las rodillas levantadas y la cara enterrada en los brazos. Y no hacía ningún ruido, pero sus hombros temblaban. Él se sentó a su lado. No dijo nada. Después de un rato, ella levantó la cabeza, se secó la cara con la manga y dijo, «No sabía que la gente hacía eso». «¿Hacer qué?» «Aparecer». Miró al suelo. «Por alguien que ni siquiera conocen». «Te conocen un poco ahora», dijo él. 3 semanas es tiempo suficiente para que la gente se forme una opinión. Y Drywater generalmente se forma la opinión correcta al final. Solo toma unos días. Ella guardó silencio. No sabía que funcionaba así. Él la miró, la forma específica de su sorpresa, que no era la sorpresa del cinismo siendo desafiado, sino la sorpresa de alguien que simplemente nunca lo había visto antes, que había vivido en una casa donde la ayuda no venía de afuera, donde las paredes guardaban lo que había adentro, donde nadie traía bizcochos. «Funciona así», dijo él, «cuando la gente adecuada sabe lo que está pasando». 2 más llegaron por la tarde. Los Henderson de la carretera de al lado, a quienes Emma nunca había conocido, pero que conocían a John de 20 años de vecindad, y que se sentaron en la mesa de su cocina durante media hora y le hicieron a Emma preguntas tranquilas y directas sobre el rancho y el trabajo, y lo que había aprendido en 3 semanas, y que se fueron diciendo que estarían en el tribunal. Y luego, por último y más inesperado, Constance Holt, que llegó justo antes de la hora de la cena con un trozo de papel en la mano. «Revisé mis registros», dijo, entrando sin ceremonia y sentándose a la mesa con el papel frente a ella. «El día que trajiste a Emma por el vestido y las botas, lo escribí en mi libro de contabilidad de la misma manera que escribo todo: fecha, cliente, artículos, observaciones». Miró a Emma. «Anoté el moretón, anoté la fecha, anoté que estabas con John Cooper y que claramente necesitabas suministros básicos». Golpeó el papel. «Esta es una copia de esa entrada del libro de contabilidad firmada por mí. Quiero que la tengas». Emma miró el papel durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia la señora Holt y dijo, «¿Por qué hace esto?». La señora Holt la miró fijamente. «Porque noté ese moretón y me dije a mí misma que no era asunto mío», dijo. «Y he estado pensando en eso desde entonces. Así que esto soy yo decidiendo que sí es asunto mío». Empujó el papel sobre la mesa. «Mereces algo mejor que gente que mira para otro lado». Emma puso su mano sobre el papel. No lo recogió de inmediato. Simplemente apoyó su mano sobre él. «Gracias», dijo. La mañana del jueves llegó gris y fresca, para ser julio, como si el clima entendiera que algo importante estaba sucediendo y tuviera la decencia de hacerlo soportable. John se puso su buena camisa y sus botas limpias, y salió para encontrar a Emma ya en la cocina, vestida con la ropa nueva de la tienda de la señora Holt, el vestido azul oscuro y botas adecuadas, con el pelo peinado y el rostro compuesto y sus manos, por una vez, perfectamente quietas en su regazo. Parecía muy joven y muy seria y completamente sin miedo. Y al mirarla, John sintió algo que se apretaba en su pecho, que era un orgullo tan agudo que era casi doloroso. «¿Lista?», dijo él. «Sí», dijo ella. Cabalgaron juntos hacia el pueblo. La sala del tribunal estaba en la parte trasera del edificio del condado, una habitación sencilla con bancos sencillos y 2 mesas al frente y el escritorio de Howlett ligeramente elevado sobre ellas. Tenía capacidad para unas 40 personas.
Cuando John y Emma entraron a las 9:05, estaba casi llena. Tampoco se esperaba eso. La señora Holt estaba allí, los Greer, los Henderson, dos familias que John reconoció del extremo sur del condado, con las que no había hablado en meses, y sentado en la parte de atrás, silencioso y sólido como un poste de cerca, Dale Atkins, con su buena chaqueta y el segundo telegrama de Billings doblado en el bolsillo del pecho. Jack Greenfield estaba en la mesa de la izquierda con Hare. Vestía bien, traje limpio, buen sombrero a un lado, la imagen de un hombre respetable. Miró a Emma cuando entró y dejó que la expresión de tío preocupado se asentara en su rostro como una máscara que se había puesto frente al espejo esa mañana. Emma lo miró una vez, lo notó y apartó la mirada. Se sentó junto a John en la mesa de la derecha, cruzó las manos frente a ella y miró hacia adelante. Howlett entró y la sala se quedó en silencio. Esta es una audiencia sobre una petición de tutela de emergencia, dijo Howlett sin preámbulos, dejando sus papeles. Presentada por John Robert Cooper en nombre de Emma Ruth Greenfield, de 11 años. El demandado es Jackson Orville Greenfield, tío materno de la menor. Miró a ambas mesas. Escucharemos primero al peticionario. John se levantó, expuso los hechos de manera clara y limpia. Cómo había llegado Emma, en qué condición estaba, lo que le había dicho, lo que el doctor Greer había encontrado, cómo habían sido las 3 semanas desde entonces. Habló durante 12 minutos sin notas y sin adornos, y cuando se sentó, la sala estaba muy silenciosa. Hare fue el siguiente, y fue suave y preciso y claramente claro. Y construyó el argumento que le había dicho a Atkins que construiría. Que John Cooper se había aprovechado de una niña confundida, que la relación era poco ortodoxa en el mejor de los casos y explotadora en el peor. Que Jack Greenfield había sido un tutor devoto que le había dado un hogar a la niña después de la muerte de su madre y no podía ser considerado responsable de las dificultades naturales de criar a una niña problemática. Usó la palabra problemática 4 veces. Emma se sentó durante todo el proceso sin moverse, sin reaccionar. John la observó de reojo y pensó, se ha estado preparando para esto durante mucho tiempo. Sabía que este argumento vendría porque lo había oído antes en diferentes habitaciones del hombre del que provenía. Entonces Howlett dijo, me gustaría escuchar a la menor. Emma se levantó, se paró al frente de esa habitación con su vestido azul y sus botas nuevas, frente a 40 personas y un juez y el hombre que le había quemado el brazo. Y lo contó, todo. El trabajo, la bebida, la primera vez que la golpeó, la ubicación cuidadosa, la quemadura. Describió la noche en que se fue con una claridad y especificidad que no provenían del ensayo, sino del hecho de que había vivido cada minuto de ello, y su memoria no tenía la amabilidad del olvido incorporada. Describió a Henry lo que Jack había dicho de él, lo que ella había pensado por la noche. Hare objetó. Howlett la dejó terminar. Cuando terminó, se sentó de nuevo, y la sala tenía el silencio particular de las personas que están muy quietas, porque estar quietas es la única manera de manejar lo que acaban de escuchar. Howlett miró a Jack Greenfield. Señor Greenfield, tendrá la oportunidad de responder. Jack se levantó. Era bueno. John se lo concedió. Fue medido, afligido y convincente. Y habló de su hermana y su dolor y sus mejores esfuerzos con una niña difícil. Y si no sabías qué buscar, casi podrías haberle creído. Entonces Howlett dijo, Señor Greenfield, ¿es usted actualmente el albacea de la herencia de su difunta hermana? El cambio en la sala fue sutil, pero John lo sintió. Jack hizo una pausa. Lo soy. Y esa herencia incluye una parcela de tierra a nombre de Emma Greenfield, mantenida en fideicomiso hasta su mayoría de edad. Hare se levantó. Su señoría, el asunto de la herencia es un asunto legal separado. Estoy estableciendo un motivo, dijo Howlett secamente. Siéntese, señor Hare. Volvió a mirar a Jack. Responda la pregunta. Jack guardó silencio medio segundo de más. Hay una propiedad, sí, dijo.
¿Y su papel como albacea continúa solo mientras mantenga una relación de custodia con la menor? Otro medio segundo. Ese es mi entendimiento de los términos. Sí. Howlett tomó nota. Así que su interés financiero en mantener la custodia de Emma Greenfield es material y está documentado. La mandíbula de Jack se tensó. La primera grieta en la máscara. Mi interés está en el bienestar de mi sobrina. Estoy seguro de que sí, dijo Howlett en un tono que decía que no estaba seguro de nada de eso. Miró sus papeles. Sheriff Atkins, ¿tiene testimonio que ofrecer? Atkins se levantó y lo entregó en 4 frases limpias. El telegrama de Billings, la queja anterior, el niño llamado Henry Doyle, la familia que había hecho ruido que no llegó a ninguna parte. Dejó el telegrama doblado en el escritorio de Howlett y se sentó de nuevo. Hare se puso de pie de inmediato. Su señoría, ese asunto tiene 8 años, no está corroborado, nunca fue formal. He leído su moción, señor Hare, dijo Howlett. La permito. El aire se escapó de Hare como de un fuelle pinchado. Jack Greenfield se sentó muy quieto en su mesa. Howlett dejó su pluma y miró a la sala por encima de sus gafas. He escuchado suficiente para tomar una decisión preliminar. Los procedimientos de adopción completos requerirán una audiencia separada, pero sobre la tutela de emergencia puedo decidir hoy. Miró a John, miró a Emma, miró a Jack. En el asunto de Emma Ruth Greenfield, dijo, se concede la petición de tutela de emergencia. John Robert Cooper es nombrado tutor legal de la menor con efecto inmediato. Los derechos de custodia del señor Greenfield quedan suspendidos a la espera de una audiencia completa, momento en el cual también se revisará el asunto de la herencia y el acuerdo de albacea. Tomó su pluma. Señor Greenfield, se le ordena no acercarse a la menor, no asistir a su lugar de residencia y no contactarla directamente o a través de terceros hasta esa audiencia. La violación de esta orden será tratada como desacato. Firmó el papel frente a él. Se levanta la sesión. El mazo cayó. La sala exhaló. Emma se sentó completamente quieta por un largo momento. Luego se giró y miró a John y su rostro era el de alguien que ha estado preparado para el impacto durante tanto tiempo que cuando el impacto no llega, cuando lo que sucede en su lugar es algo que nunca han sentido antes, el cuerpo no sabe qué hacer con ello. Sus ojos se llenaron, parpadeó con fuerza. No dejó que cayeran. John puso su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, sin alcanzarla, solo allí. Ella puso su mano en la de él. Detrás de ellos, al otro lado de la sala, Jack Greenfield se levantó lentamente de su mesa. Su abogado ya estaba guardando su maletín. El rostro de Jack tenía la expresión de un hombre que había recalculado y se había quedado corto. Y algo más debajo de eso. Algo que no había retrocedido. No se había rendido. Algo que simplemente se quedó en silencio y esperó. Emma lo sintió. No miró hacia atrás. Sabía, como siempre había sabido, que un veredicto no era lo mismo que un final. Pero era algo. Era más de lo que había tenido nunca. Mantuvo su mano en la de John y miró la silla vacía del juez Howlett y respiró. El viaje a casa desde el juzgado fue silencioso. No el tipo de silencio incómodo, sino el que viene después de que algo grande ha pasado por un espacio y lo ha dejado todo reorganizado. Emma se sentó erguida en la silla de montar con las manos tranquilas en las riendas y la mirada al frente. Y John cabalgó a su lado y dejó que el silencio hiciera lo que el silencio hace cuando las palabras solo estorbarían. Fue la señora Holt quien lo rompió, técnicamente, al gritar desde la acera mientras pasaban. Mantén la cabeza alta, cariño. Y Emma se giró y la miró y algo cruzó su rostro que no era exactamente una sonrisa, pero era el artículo genuino tratando de llegar allí. Gracias, señora, respondió ella. John lo vio suceder y no dijo nada y siguió conduciendo. Estaban a mitad de camino a casa cuando Emma dijo, no ha terminado. No, asintió John, va a conseguir otro abogado, uno mejor, quizás de algún lugar más grande que Cheyenne, y va a volver para la audiencia completa. No estaba preguntando, estaba pensando en voz alta, trabajando el problema como trabajaba todo, metódicamente, sin pánico, dándole vueltas hasta que entendió su forma. La gerencia es demasiado dinero para que él se aleje.
Apprentice respondió el telegrama esta mañana, dijo John. Antes de que entráramos, Atkins me lo dijo en el pasillo. Ella se giró para mirarlo. El testamento de tu madre es real y está registrado, dijo él. Los 40 acres y la casa están a tu nombre, en fideicomiso. Y Apprentice hizo una pausa, asegurándose de tener las palabras exactas, que el acuerdo de albacea se disuelve no solo si se transfieren los derechos de custodia, sino si se determina que el albacea ha actuado en contra de los intereses del menor. Emma estaba muy quieta. En contra de sus intereses, repitió. Significa que si un tribunal determina que Jack te hizo daño, lo cual la orden de Howlett esencialmente ya implica, Apprentice puede moverse para que lo destituyan como albacea por completo. La herencia pasaría a un fideicomisario independiente hasta que cumplas 18 años. Ella le dio vueltas a eso por un momento. Así que no solo me pierde a mí, pierde la tierra también. Todo se va. Miró el camino por delante. Va a estar furioso. Lo espero. Los hombres furiosos hacen estupideces, dijo ella. John la miró de reojo. Lo hacen. Tenemos que estar listos para eso también. Lo dijo como si estuviera hablando de la reparación de una cerca, como si fuera solo otra cosa en la lista que necesitaba ser manejada antes de que terminara la semana. Él pensó, hace 3 semanas, esta niña dormía en una zanja, y ahora está pensando 3 movimientos por delante de un hombre que ha estado trabajando en ángulos toda su vida. Estaremos listos, dijo él. La estupidez sucedió 2 días después. Era domingo por la mañana, tranquilo y caluroso, y John estaba en el patio trabajando en la bomba de agua que había estado atascada durante una semana. Y Emma estaba en la casa preparando el desayuno. Y la primera señal de que algo andaba mal fue Duchess moviéndose de lado en su establo y haciendo el sonido agudo y ansioso que hacía cuando algo la asustaba. John dejó su llave inglesa. Oyó abrirse la puerta trasera de la casa. Luego la voz de Emma, aguda e inmediata. John. No un grito, no pánico, solo su nombre, dicho en el tono que significaba ahora mismo. Rodeó la casa rápidamente y se detuvo. Jack Greenfield estaba en el patio trasero. Estaba a pie, lo que significaba que había atado el caballo en algún lugar de la carretera y había entrado por el campo trasero. Evitando deliberadamente el patio delantero, evitando deliberadamente ser visto desde la carretera. No estaba borracho. Eso fue lo primero que John comprobó. Y la sobriedad era de alguna manera peor que la alternativa, porque significaba que cada parte de lo que estaba a punto de suceder era elegida. Emma estaba en el escalón trasero. Se había puesto en la puerta, sin retroceder adentro, sin avanzar. En la puerta, manteniendo su posición y bloqueando la entrada al mismo tiempo. Jack se había detenido a unos 15 pies del escalón. Tenía las manos abiertas a los costados, fingiendo inofensividad, y miraba a Emma con una expresión que John aún no le había visto. No la sonrisa, no la máscara. Algo más viejo y feo que cualquiera de las dos. Solo quiero hablar, dijo Jack. Eso es todo. Solo hablar. Está violando una orden judicial, dijo Emma. Su voz era nivelada, completamente nivelada. Es domingo, dijo Jack. El juez está en la iglesia. Nadie está mirando. Yo estoy mirando, dijo John. Jack se giró. Miró a John como lo había mirado en el granero esa primera noche. La mirada calculadora. La mirada que decidía si valía la pena atravesar o rodear el obstáculo. Esto es un asunto de familia, dijo Jack. No, dijo John. No lo es. Emma es mi pupila legal. Se le ha ordenado no venir aquí. Así que lo que está haciendo ahora mismo es desacato al tribunal y allanamiento de propiedad privada. Y me gustaría que se diera la vuelta y saliera por donde vino. La mandíbula de Jack se movió. La calma fingida se estaba deslizando, y lo que había debajo era algo que se había estado acumulando durante días. La audiencia, el fallo, el telegrama de Apprentice, la herencia disolviéndose bajo sus pies como terreno cediendo. Tomaste algo que no era tuyo, le dijo a Emma, no a John, como si John no estuviera allí. Todo lo que tu mamá dejó, todo lo que yo puse,
Años de mi vida alimentándote, alojándote, y ahora un tribunal se lo va a entregar todo a un fideicomisario que ni siquiera conoce la tierra. Su voz se elevaba ligeramente, solo lo suficiente. Tu mamá se avergonzaría de lo que has hecho. Emma bajó del porche, un paso. Solo uno, pero la movió fuera de la puerta y hacia el patio. Y fue lo más valiente y deliberado que John había visto en mucho tiempo, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba eligiendo enfrentarlo al aire libre en lugar de dejar que la acorralara de nuevo en la casa. Mi mamá se avergonzaría de ti, dijo Emma. Ella confió en ti. Puso mi tierra en tus manos porque eras su hermano, y pensó que eso significaba algo. No significó nada para ti. Su voz no temblaba. Tomaste su confianza y la usaste, y me hiciste daño y me hiciste tener miedo de dormir por la noche. ¿Y crees que puedes venir aquí y decir su nombre como un arma? Lo miró directamente y de lleno. No digas su nombre. El silencio posterior fue completo. Jack la miró fijamente y John vio que algo le sucedía a la cara del hombre que no había esperado. El cálculo desapareció. La máscara, la calidez, la actuación practicada, todo se fue. Y lo que quedó fue solo un hombre de pie en un patio que había perdido, que lo sabía y que no era lo suficientemente grande por dentro para llevar eso con dignidad. «Te arrepentirás de esto», dijo Jack, en voz baja, dirigido a Emma. John se movió. Se interpuso entre ellos en 3 pasos. Sin correr, sin dramatismo, solo moviéndose con la seguridad deliberada de un hombre que ha decidido dónde va a pararse. «Eso suena como una amenaza», dijo John, frente a un testigo en mi propiedad 2 días después de una orden judicial. Miró a Jack con los ojos grises y planos que no revelaban nada. «Quiero que te vayas de esta tierra en los próximos 2 minutos. Y luego quiero que te vayas de Drywater antes del anochecer. Porque si todavía estás en este condado mañana por la mañana, iré a ver a Atkins y tendremos un tipo diferente de conversación sobre lo que les pasa a los hombres que violan órdenes judiciales y amenazan a niños». Jack lo miró a Emma detrás de él, miró las matemáticas de la situación y descubrió que no le favorecían, sin importar cómo las hiciera. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el patio, de regreso por la puerta, de regreso hacia la carretera. Y no miró hacia atrás y no dijo nada más, y el sonido de sus pasos se desvaneció. Y luego no hubo nada más que las gallinas y el viento y la queja distante de Duchess acomodándose de nuevo en su establo. Emma soltó un suspiro, lento, controlado, pero inequívocamente un suspiro de alivio. «¿Estás bien?», dijo John sin darse la vuelta. «Sí». Una pausa. «¿Realmente se va a ir?». «Creo que sí. Hombres como él, cuando cuesta más de lo que están dispuestos a pagar, encuentran un lugar más fácil». Se dio la vuelta. «Bajaste del porche». «Lo sé. No tenías que hacerlo». «También lo sé». Miró hacia donde Jack había estado de pie. «Pero lo necesitaba, por mí». Miró a John. «He tenido miedo de él durante 3 años. Necesitaba estar en el mismo patio que él y no tener miedo». «¿Lo estabas?». Ella lo pensó. «Me temblaban las manos», dijo. «Pero no como antes». Se miró las manos, luego a él. «Es diferente cuando sabes que alguien está detrás de ti». Él la miró durante un largo momento. Luego dijo, «Entra y termina el desayuno. Voy a ir a ver a Atkins ahora mismo. Quiero que esta mañana quede registrada antes del anochecer». Recogió su sombrero del poste de la cerca. «Pase lo que pase en la audiencia completa, quiero que hoy quede registrado». Ella asintió. Luego, en voz baja, «John», él se volvió. «Gracias», dijo ella, «por estar ahí». «Ahí es donde voy a estar», dijo él. «Siempre. Eso no va a cambiar». Atkins presentó la notificación de desacato antes del mediodía. Por la tarde, el ayudante informó que Jack Greenfield había pagado su cuenta en el Drywater Inn y se había ido hacia el norte. Sin dirección de reenvío, sin mensaje, simplemente se fue.
de la manera en que se va un hombre cuando el suelo se ha movido tan completamente bajo sus pies que quedarse se vuelve imposible. John lo escuchó y no sintió triunfo exactamente, sino el alivio particular de un peso que se ha llevado tanto tiempo que dejas de notarlo, de repente dejado. Fue a casa y se lo contó a Emma en la cena. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿crees que volverá para la audiencia completa? Creo que Hare le aconsejará que no lo haga, dijo John. Sin la custodia, sin el acuerdo de albacea, el costo de luchar supera cualquier cosa que obtendría al ganar. Y la moción de Apprentice para reemplazarlo como albacea, eso va a seguir adelante independientemente de lo que haga Greenfield. Ya perdió la tierra. Emma miró su plato. Entonces, se acabó. La parte urgente se acabó, dijo él. La audiencia completa todavía es en 6 semanas, pero es un tipo diferente de lucha ahora. Ella asintió lentamente. Y después de la audiencia completa, él la miró desde el otro lado de la mesa. Eso depende de lo que quieras, dijo. La tutela ya está concedida. La adopción es un paso separado. Es tu elección, Emma. Siempre será tu elección. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que él no presionara. Solo la dejó sentarse con ello. Dejó que la pregunta respirara. ¿Cómo se llamaba tu hija? Dijo finalmente. La de verdad, lo dijo una vez, la primera mañana. Clara, dijo él. Clara. Lo dijo suave, como si estuviera probando el sonido. ¿Cuántos años tenía? 9, cuando murió. Hizo una pausa. ¿Tenía tus ojos? Emma lo miró. No el color exactamente, dijo él, pero lo mismo, la forma en que miraba las cosas, como si estuviera decidiendo si confiar en ellas, como si la confianza fuera algo que tuviera que ganarse, no darse. Miró la mesa. Solía desear que hubiera sido más fácil, más suave. Quizás me equivoqué en eso. El mirar con cuidado, eso era lo que la mantenía honesta. Emma estaba muy quieta. Le habrías caído bien, dijo John, si quieres saberlo. El silencio que siguió no fue el silencio de la ausencia. Fue el silencio de algo que se llenaba. Los papeles de adopción, dijo Emma. ¿Podemos hacerlos antes de la audiencia completa? Él levantó la vista. No quiero esperar, dijo ella. He estado esperando toda mi vida que algo sea permanente. Estoy cansada de esperar. Lo miró a los ojos. Quiero ser Emma Cooper, si me acepta. John Cooper se sentó en la mesa de su cocina con el café enfriándose y miró a esta niña. De 11 años, de ojos grises, de espalda recta, pidiendo permanencia con la misma voz directa que había usado para pedirle un lugar seguro donde dormir en una calurosa mañana de julio hacía 3 semanas. Y pensó en los 41 años que lo habían llevado a esta mesa y a este momento y a esta pregunta en particular. Pensó en Margaret y Clara, en 3 años de una casa demasiado silenciosa. Pensó en una niña apretando huevos contra su pecho en la oscuridad de un granero, mirándolo sin inmutarse, sin suplicar, sin nada excepto los ojos cansados hasta los huesos de alguien que ha estado a la intemperie demasiado tiempo y está esperando. No esperando con esperanza, ya no, solo esperando a ver qué clase de hombre era él. Te acepto, dijo. Eso nunca estuvo en duda. La audiencia completa llegó 6 semanas después, un martes que finalmente comenzaba a sentirse como el final del verano, dando paso a algo más fresco. Hare no estaba allí. Jack Greenfield no estaba allí. Se había presentado una notificación retirando la impugnación de la orden de emergencia, y Apprentice había enviado documentación destituyendo a Jack como albacea. Y el acuerdo de fideicomiso para los 40 acres de Emma ya estaba en proceso. Howlett revisó la petición completa en 20 minutos. Le hizo 4 preguntas a Emma. Ella respondió las 4 sin dudar y sin drama, en frases completas, mirando al juez directamente a los ojos. Howlett firmó la orden de adopción a las 10:15 de la mañana. Le entregó el papel a John primero. John lo miró por un momento. Luego lo dejó en el banco entre él y Emma sin decir una palabra.
Y Emma lo recogió con ambas manos y leyó cada línea 2 veces. Y la sala, que tenía gente de nuevo, los Greer y los Henderson, y la señora Holt con su buen sombrero, estaba muy silenciosa. Emma Ruth Cooper, dijo Howlett, cerrando su libro de contabilidad. Efectivo desde hoy. Emma dejó el papel con cuidado en el banco a su lado, miró a John. Él le devolvió la mirada. No dijo nada porque no había nada que necesitara decirse que no se hubiera dicho ya en las semanas previas a esta sala. En el trabajo y las comidas y los telegramas y el tribunal y la mañana en el patio trasero, cuando ella había bajado del porche al patio para enfrentar lo que venía. Ella lo abrazó. Lo sorprendió. No era un hombre que se sorprendiera fácilmente, pero eso lo hizo. La brusquedad, la totalidad. Sus brazos alrededor de él, como los brazos de un niño, van alrededor de alguien de quien están absolutamente seguros. Sin preguntar, sin dudar, sin la confianza cuidadosa y medida que había traído a cada interacción desde el granero. Él la abrazó. La sala permaneció en silencio. La señora Holt hizo un sonido que luego negaría. Cuando Emma lo soltó, dio un paso atrás, se arregló el vestido y miró el papel en sus manos de nuevo, con ojos brillantes que no iban a derramarse y no lo habían hecho y no lo harían, porque ese era el tipo de persona que era. Emma Cooper, dijo, probándolo, decidiendo que le quedaba bien. Ese es tu nombre, dijo John. Lo sé. Lo miró. Me gusta. Plantaron el campo sur la semana siguiente. John había tenido la intención de hacerlo desde la primavera y no lo había hecho, y a Emma se le metió en la cabeza que esta era la semana. Y así fue. Trabajó a su lado desde la madrugada hasta la tarde, y el trabajo era simple y bueno y del tipo que ancla a una persona a un lugar. El conocimiento físico específico de un trozo de tierra, el peso del suelo, la forma en que salen las hileras cuando dos personas trabajan juntas sin tener que hablar de ello. Era buena en eso, era buena en todo lo que ponía a sus manos. Y él había dejado de sorprenderse por eso. O quizás simplemente dejó de pensar en ello como algo notable y comenzó a pensar en ello como simplemente quién era ella. En un momento dado se enderezó, estiró la espalda y miró el campo, lo que habían hecho hasta ahora, y luego miró la casa y el granero y la cerca y todo el rancho Cooper extendido bajo el cielo de finales de verano. Quiero aprender a montar correctamente, dijo ella. No solo sentarme, montar de verdad. De acuerdo. Y quiero aprender el libro de contabilidad, cómo llevas las cuentas. Estaré encantado de enseñarte. Y hizo una pausa. Quiero escribirle al señor Apprentice sobre la tierra de mi mamá. Quiero entender qué es exactamente, cuánto podría valer algún día. Lo miró. ¿Es extraño preocuparse por eso? No, dijo él. Es tuyo. Deberías conocerlo. Ella asintió satisfecha. Luego volvió a plantar, moviéndose por la hilera con las manos en la tierra y su sombrero inclinado contra el sol de la tarde. Y tarareaba algo bajo y sin melodía, solo sonido por el simple hecho de hacerlo, como lo hace una persona cuando está exactamente donde se supone que debe estar. John la observó por un momento. Pensó en la mañana en que ella lo miró desde detrás de la paca de heno, los huevos apretados contra su pecho, el moretón en su mandíbula, los ojos que habían dejado de esperar misericordia y que solo esperaban a ver qué clase de hombre entraba en el granero. Pensó en lo que le había costado levantarse en la sala del juez Howlett y decir lo que pasó sin inmutarse, sin dejar que la cuidadosa actuación de Jack Greenfield le arrebatara la verdad. Pensó en Emma bajando de ese porche. Recogió su palo de plantar y volvió al trabajo. Esa noche ella cocinó la cena y él comió 2 platos llenos y se lo dijo. Lo que la hizo mirar hacia la ventana, como hacía cuando algo le agradaba más de lo que quería mostrar. Después de limpiar, trajo el libro de contabilidad del estante sin que se lo pidieran. Lo puso sobre la mesa y dijo, «Muéstrame cómo haces las columnas». Él acercó su silla junto a la de ella en lugar de enfrente y lo repasó lentamente. Ingresos, gastos, el recuento del ganado, la estimación de la cosecha, lo que la siembra del campo sur añadiría en el otoño. Hizo buenas preguntas, agudas,
del tipo que le decían que ya había estado dándole vueltas a la forma en su mente antes de preguntar. Una hora después, ella dijo, si sumamos el rendimiento del campo sur a lo que el ganado traiga en otoño, podríamos permitirnos arreglar el techo del granero antes del invierno. Él miró los números. Tenía razón. Podríamos, dijo él. Deberíamos, dijo ella. Antes de que falle y cueste más. De acuerdo. Ella asintió satisfecha y lo escribió en el margen del libro de contabilidad con su letra cuidadosa y deliberada. Techo del granero, prioridad, otoño, y cerró el libro. La lámpara ardía baja entre ellos y la noche se enfriaba por primera vez en semanas. Un frío real, del tipo que entra por la ventana y huele a algo que cambia, como el final de una estación dando paso al comienzo de lo que venga después. John, dijo Emma. Él la miró. He estado pensando en algo. Cruzó las manos sobre el libro de contabilidad. El letrero en la puerta principal. El que dice Rancho Cooper. ¿Qué pasa con él? Ella lo miró con esos ojos grises, firmes y seguros y completamente sin dudar. Creo que debería decir Cooper e hija, dijo ella. Si a usted le parece bien. John Cooper miró a la niña al otro lado de la mesa de su cocina. Emma Cooper, su hija, en todos los sentidos que importaban, y ahora en todos los sentidos que la ley permitía, y sintió que algo se asentaba en su pecho que había estado suelto y sin amarrar durante 3 años, finalmente encontrando dónde se suponía que debía descansar. Eso está más que bien, dijo, y por la mañana construyó el letrero.